Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Lisbeth Martínez, los acompaño en mi planilla Compensar. Y en primera instancia, pues quiero agradecer a todos ustedes precisamente la participación en este espacio y la acogida que tienen para estos espacios de capacitación que queremos ofrecerles desde mi planilla Compensar, pues en compañía de Prime Business y de la firma Barrera Palacios, pues queremos compartir con ustedes este espacio de capacitación precisamente para acompañarlos en todos los temas y todos los cambios que se generan en torno precisamente a esta emergencia económica y sanitaria que se está desarrollando. El día de hoy, pues trataremos precisamente un tema muy importante y tiene que ver con esa relación que puede existir entre los fueros laborales para nuestros trabajadores y todas las medidas que se han generado en torno al aislamiento preventivo. Para eso, pues nos acompaña hoy precisamente nuestra firma aliada Barrera Palacios, el doctor Jorge Palacio. Jorge nos va a acompañar pues a lo largo de toda la sesión. Él es abogado especialista en Derecho de la empresa del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, con una especialización en Derecho Laboral, miembro del Colegio de Abogados del Trabajo, docente y conferencista, y pues en la actualidad es socio responsable del área de Derecho Procesal precisamente de la firma Barrera Palacios. Jorge nos va a estar acompañando pues a lo largo de toda la sesión, precisamente para que podamos abordar todos los temas que son muy importantes, pues les voy a pedir el favor que no se desconecten, que mantengan muy pendientes de toda la información que les está llegando. Recordarles que el canal de YouTube, donde ustedes podrán consultar pues nuevamente el video para revivir cada uno de los momentos. Entonces les agradezco también que Aló, Jorge, muy buenos días. Qué pena con ustedes. Creo que se fue un momentico el audio, pero ya acá nuevamente. ¿Ya me diste el paso? Sí, Lisbeth, Jorge, es que sí, por favor. no te escuchamos. Gracias. Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. Es un placer para nosotros compartir con ustedes esta mañana. Em, Queremos darles una información muy práctica, muy útil. Tenemos un tema supremamente denso, que es el tema de los fueros laborales. Digamos, hoy la idea no es centrarnos como tal en el manejo del fuero o en jurisprudencia acerca del fuero, sino darles unas herramientas muy prácticas para que ustedes identifiquen más o menos a través del modo test cuáles son esas situaciones que pueden llegar a configurar ese fuero, que les dan una situación de emergencia, que les puede dar una alerta frente al manejo de la terminación del contrato de trabajo, o de la suspensión del contrato de trabajo, o la licencia no remunerada, o cualquiera de esas figuras que estamos implementando en este momento, digamos, con el fin de dar manejo a la situación de emergencia. Entonces, es como darles unos tips para que ustedes tengan una especie de test, insisto, donde puedan identificar esas alertas. No vamos a meternos mucho en el tema del fuero de maternidad porque creo que es el fuero que más se ha trabajado, creo que es el fuero más claro, digamos, pues uno sabe cuándo nace el fuero y cuándo termina el fuero con la situación de embarazo. Entonces, por razones de tiempo y que queremos entregar una información muy útil en esta hora, no vamos a hacer referencia, digamos, a las condiciones de causación como tal del fuero, pero sí vamos al final a retomar el tema del fuero de maternidad, digamos, dentro del manejo de la emergencia. Vamos a dar unos tips fundamentalmente frente al tema del fuero de paternidad o fuero de maternidad extendido, frente al fuero de salud o estabilidad ocupacional reforzada, frente al tema del fuero de prepensionado y frente a una situación que creo yo es la que más va a empezar a despertar, digamos que era un gigante dormido, que es el tema de madres y padres cabeza de familia. Y al final, cuando veamos, digamos, la situación y los tips y las herramientas frente a estos fueros, vamos a mirar esos posibles nuevos fueros que están naciendo dentro del marco de la emergencia. Entonces, ¿cómo manejo yo al trabajador que está enfermo, a quien es diagnosticado con el COVID-19? ¿Cómo manejo al que está en cuarentena preventiva?
¿Qué hago con los trabajadores mayores de 60 años? ¿Qué hago con los trabajadores que tienen, digamos, unas situaciones de morbilidad importante que pueden generar un alto riesgo en la prestación del servicio presencial? Esos son los temas que vamos a trabajar y agotar en la mañana de hoy. Espero que sea una información de mucha utilidad y entramos en materia porque, como les digo, por supuesto, el tema apremia el inicio del tema. Muy bien. Veamos un poquito cuál es la naturaleza del fuero, qué es la estabilidad laboral reforzada. Repito, no lo vamos a mirar con un enfoque ni jurisprudencial, ni legal, ni digamos, dentro de la nebulosa jurídica, sino muy práctico. ¿Qué pasa cuando hay un fuero? ¿Qué pasa cuando me dicen a mí que ahí existe una estabilidad laboral reforzada? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que es una protección especial. Y es una protección especial que en principio, digamos, se predica exclusivamente de los contratos de trabajo, de las relaciones laborales. Sin embargo, muchos de los fueros o algunos de los fueros han sido extendidos a relaciones de prestación de servicios, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de maternidad, donde ya hay sentencias unificadas de la Corte Constitucional que han establecido que el fuero de maternidad se extiende a las contratistas independientes que tienen contratos de prestación de servicios. Pero en principio, nosotros tenemos que hablar que la estabilidad laboral reforzada se refiere a aquellas relaciones de trabajo, es decir, donde media un contrato de trabajo, independientemente de su duración, independientemente si es indefinido, fijo o duración de la obra o labor. Por supuesto, dependiendo de la naturaleza y duración del contrato, vamos a tener que hacer un análisis diferente en el momento en que quiera terminarlo, pero aplica para los tres contratos. Estos conceptos, digamos, son reglas generales que ustedes deben tener en cuenta para la identificación y el manejo de los fueros. ¿Qué implica que haya una estabilidad laboral? Por supuesto, que para el empleador hay una restricción frente a la terminación del contrato de trabajo. Yo quiero terminar el contrato, pero no puedo porque el trabajador tiene una protección especial. Aquí la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse siempre que estén manejando estos temas es, ¿estoy discriminando o no estoy discriminando? Porque el primer mensaje aquí definitivamente tiene que ser, debemos evitar la discriminación. ¿Qué quiero decir con esto? La razón o la causa de la terminación del contrato de trabajo debe ser una causa objetiva o que no tenga nada que ver con la situación en que está el trabajador y que le da el fuero. Pongamos un ejemplo. Yo voy a terminar el contrato de trabajo de una persona que tiene una enfermedad. La razón de la terminación del contrato de trabajo no puede ser la enfermedad. Yo no puedo tomar la decisión de le voy a terminar el contrato porque está enfermo, porque estoy aburrido del enfermo o porque el enfermo no es productivo. Si esa es la causa de terminación del contrato de trabajo, definitivamente voy a tener problemas, porque es una decisión que tiene una connotación absolutamente discriminatoria. Si, por el contrario, yo me hago esa pregunta en el momento en que quiero terminar el contrato y la respuesta es no le voy a terminar porque está enfermo, sino porque hay una justa causa o porque se está venciendo un plazo fijo pactado o porque se termina una obra o labor, pues entonces miraremos las posibilidades y los riesgos frente a esa terminación del contrato de trabajo. Entonces, siempre en estos temas, con estabilidad laboral reforzada, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué voy a terminar el contrato? Y si la respuesta es porque está embarazada, porque su esposa está embarazada, porque está enfermo, porque es prepensionado. Si esa es la respuesta, definitivamente voy a tener una terminación del contrato de trabajo que me va a generar inconvenientes en el futuro. Entonces, ¿qué busca la Constitución Nacional? ¿Qué busca la jurisprudencia de la Corte Constitucional? ¿Qué busca la ley, digamos, cuando establece algún tipo de fuero? Por supuesto, lo que busca es garantizar la protección de aquellos que requieren esa protección. Entonces, ustedes saben que en esta materia ha habido muchos extremos y ha habido muchos excesos. Y se han presentado tanto en el tema de maternidad como en el tema de salud. Les voy a poner ejemplos. Hasta un momento, digamos, dentro de la historia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hubo un buen periodo de tiempo en el cual se protegían a mujeres que ni siquiera sabían que estaban embarazadas. ¿Cómo le van a decir al empleador que está discriminando a una trabajadora al terminarle su contrato de trabajo cuando ni siquiera la trabajadora sabía que estaba embarazada? Esa situación ya fue corregida por la Corte Constitucional y hoy en día se requiere que el empleador sepa o tenga conocimiento del embarazo para que opere la protección. En el tema del fuero de salud, otro ejemplo. Tuvimos durante mucho tiempo, hoy en día quedan algunas, mucho más pocas que antes, pero todavía quedan algunas decisiones donde se protegían trabajadores que tenían una hernia umbilical de 3 milímetros, que tenían que hacerle una intervención que prácticamente era ambulatoria y que tenía una incapacidad de 1, 2, 3 días. Eran protegidos a través de la tutela
y se da una orden de reintegro frente a ellos. Entonces, por supuesto, esto se presta para algunos extremos, para algunos excesos, pero sin duda alguna estamos hablando de una población que necesita una protección especial porque está en circunstancias de debilidad manifiesta. Entonces, esto, para que hagamos el análisis, digamos, mucho más desde lo conceptual, mucho más desde el manejo del recurso humano y pensemos realmente por qué estamos terminando esos contratos de trabajo. Tendrá que haber una causa objetiva para que lleguemos a la conclusión de que eventualmente, definitivamente se pueden terminar. Muy bien. Segundo punto, para que generemos conciencia de por qué estamos haciendo esto, por qué estamos dando esta conferencia. Es porque realmente estamos hablando de riesgos bien importantes. Digamos, desde un lado estamos hablando de personas que tienen una especial protección y que en el marco de la pandemia se vuelven aún más vulnerables que antes. Entonces sí estamos hablando de personas en una circunstancia de debilidad manifiesta y que tenemos que trabajar para saber si existe esa protección y cómo la manejamos. Y segundo, por el lado de la empresa, pues estamos hablando de un riesgo importante frente a la terminación del contrato de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le termino un contrato de trabajo a una persona que tiene una estabilidad laboral reforzada? ¿Cuál es mi riesgo? Mi riesgo es una cosa que se llama reintegro laboral. Es decir, la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo. Los abogados como confundimos al enemigo para que solo sepamos nosotros de lo que estamos hablando. La ineficacia de la terminación del contrato implica que el contrato nunca terminó. Es como si nunca hubiera terminado ese contrato, como si la terminación no produjera ningún efecto. El contrato siguió normalmente y a hoy el trabajador está siendo trabajador de la empresa. Entonces le debo todos los salarios, todas las prestaciones, todo de manera retroactiva. Eso implica un reintegro laboral y la ineficacia de la terminación de un contrato de trabajo. Entonces, el riesgo que yo tengo, si termino el contrato de una persona con estabilidad laboral, es que el juez ordene el reintegro por vía de tutela o por vía de una demanda ordinaria. ¿Qué implica ese reintegro? Ya se los dije, pago retroactivo de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social. Solamente el chicharrón de pagar la seguridad social me hace a mí pensar 10 veces en si tomo la decisión o no, porque tengo que pagar aportes retroactivos a través de una planilla especial con unas, digamos, novedades especiales. Entonces, todo esto genera no solamente problemas desde el punto de vista presupuestal, porque por supuesto tengo que sacar plata para pagarle a ese trabajador todo el retroactivo, sino genera una cantidad de inconvenientes desde el punto de vista administrativo y operativo. Pero no solo eso. El problema es que además se afecta el clima organizacional cuando yo tengo trabajadores reintegrados en la firma. Porque ¿cómo llega un trabajador reintegrado a la compañía después de que tiene una orden de tutela? Pues llega como Rocky Balboa después de ganarle a Apollo Creed en la pelea en Rocky 2, porque acuérdense que en Rocky 1 pierde, en Rocky 2 gana y por supuesto llega con los brazos arriba diciendo yo soy intocable, mi contrato de trabajo no puede terminar y además le gané a la empresa. ¿Qué genera eso? Número uno, una afectación de la relación laboral con la persona, porque yo como empresa voy a decir, mi chicato me presentó una acción de tutela cuando yo le di trabajo, cuando etcétera. Eso es lo que miran muchas veces las empresas. Y por parte del trabajador es, esta miserable empresa me terminó el contrato de trabajo estando yo enfermo, embarazada o lo que sea. Entonces es una relación que está absolutamente rota. Pero no solamente puede llegar a romper esa relación entre el trabajador y la empresa, el reintegrado, sino además puede empezar a generar un problema de clima organizacional porque puede haber trabajadores que se empiecen a sentir identificados con esa persona. Entonces que digan, yo también soy intocable porque yo también puedo llegar a tener esa situación. Entonces que me hagan lo que quieran, que me traten como quieran, porque yo el día de mañana puedo presentar una tutela y ser reintegrado. Entonces prácticamente empiezo a hacer lo que me da la gana. Entonces, problemas de clima organizacional, problemas de pérdida de confianza entre las partes. Hay un precedente negativo para todos aquellos trabajadores que se encuentran en una situación similar y definitivamente este trabajador y los que se sientan identificados se van a sentir como intocables. Aquí nos pasa con el trabajador, digamos, reintegrado, y voy a hablar especialmente del que tiene fuera de salud, porque, digamos, es casi el 70% de los casos, 70-80% de los casos. Esa persona, digamos, estas personas que pueden llegar a tener alguna incapacidad o alguna situación de debilidad manifiesta en las empresas, han sido estigmatizadas. Lo mismo que nos pasa con los taxistas. Hay miles de taxistas que son buenísimos, que son honradísimos, que son buenísima gente, pero el gremio como tal en este momento tiene una imagen tan negativa que uno le hablan de un taxista y piensa ya en lo peor del mundo. Pues lo mismo lamentablemente está pasando con los enfermos en las empresas, porque hay unos pocos que son los que hacen ruido,
realmente tengo que ser sincero, son muy pocos, pero hacen mucho ruido. Y son, digamos, malos enfermos trabajadores, porque creen que pueden hacer lo que quieran, porque no cumplen las instrucciones, no cumplen las órdenes, no van al médico, no cumplen las recomendaciones laborales. Entonces se vuelven realmente un problema para la organización. Por el contrario, hay miles de trabajadores que puedan llegar a tener alguna limitación, alguna enfermedad, alguna discapacidad, que son muy buenos, que no hacen ningún ruido y que ni siquiera nos damos cuenta prácticamente que están en la organización, pero el tema es que nos quedamos con el de la imagen negativa. Y lamentablemente esos casos se vuelven problemáticos en la empresa. Y este es el caso que les estoy contando, que puede llegar a ser problemático a través de un reintegro laboral. Entonces, fíjense que no solamente es hablar de presupuesto, razones económicas, sino además de clima organizacional, además de relación con el trabajador, y de tener un contrato, pues prácticamente que no voy a poder terminar nunca hasta que se acabe después un proceso judicial que va a tardar muchísimos años y muchísimo tiempo. Para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona esto en la práctica, que es lo que nos interesa hoy. Cuando un trabajador interpone una acción de tutela, esa acción de tutela, pensemos que se demore 2, 3, exageremos, 4 meses en ser decidida. No debe pasar, más o menos debe estar en el orden de los 2 y 3 meses para que sea decidida. Después de eso, cuando el juez dice, lo voy a reintegrar, ordeno que haya el reintegro, pone en la parte de las consideraciones de su sentencia, perdón, en la parte de las decisiones de la sentencia, dice que el trabajador tiene que presentar una demanda ordinaria laboral dentro de los 4 meses siguientes para que el juez laboral decida de fondo. O sea, yo lo protejo a través de la tutela como una medida transitoria. Y es el juez laboral el que terminará decidiendo. El tema es que ese proceso laboral se puede demorar perfectamente 5, 6 o 7 años en ser decidido y por lo tanto la orden de tutela que yo tengo de un reintegro laboral pues va a durar 7 años por lo menos, 5 años por lo menos, mientras el otro juez decide definitivamente si había lugar al reintegro o no habrá lugar al reintegro. Entonces la tutela se vuelve un riesgo altísimo porque además sabemos que la tutela no la deciden los jueces laborales, sino puede decidirlo un juez civil, un juez penal. Entonces, digamos, para ponerles un ejemplo, en este momento que tenemos más o menos monitorizadas las tutelas que se están presentando con el tema de las suspensiones del contrato, no estamos hablando de fuero, sino de suspensiones, las personas que los están mandando a la casa, digamos, por fuerza, alegando la fuerza mayor, tenemos más o menos en el país, Colombia, en este momento tenemos más o menos el 50% de personas a las que les ordenan levantar la suspensión y otro 50% que dicen la decisión de la empresa es válida y el que tiene que decidir esto es un juez. Entonces, fíjense que estamos hablando de una lotería donde tengo el 50% de probabilidades de ganar y el 50% de probabilidades de perder. O sea, es absolutamente indispensable que yo me defienda muy bien como empresa el día que me llegue una tutela de un trabajador que tiene un fuero de estabilidad laboral reforzado, que por lo menos lo alega, porque si no me defiendo bien, las posibilidades de que esa persona sea reintegrada son tremendamente altas y ustedes ya vieron la gravedad de los efectos. Entonces, esto es por qué estamos haciendo esta capacitación de hoy, para que ustedes entiendan cuál es el riesgo que tiene o que maneja la compañía al manejar un fuero de estabilidad laboral reforzada. Muy bien. Primero, entonces, como les dije, vamos a hablar del fuero de paternidad extendido. Ustedes ya saben, el fuero de maternidad, voy a hacer simplemente 3 relaciones. Obviamente, surge desde el momento en que el empleador tiene conocimiento, o sea, desde que la trabajadora notifica su estado de embarazo, y termina, digamos, cuando termine el periodo de lactancia. Hay un periodo de chiquitico entre que termina la licencia de maternidad y la lactancia, donde hay una protección que es más baja, donde se invierte la carga de la prueba, pero digamos, para dejar un parangón, la protección, la estabilidad laboral reforzada, diría, desde que notifica al empleador su situación de embarazo hasta que termina la lactancia, es decir, 6 meses después de haberse producido el parto. Entonces, ¿qué pasa con este fuero de paternidad? ¿Cómo surge el fuero de paternidad? Ya estamos hablando de un fuero de paternidad que lleva casi 3 años en operación, digamos, lo creó la Corte Constitucional a través de la sentencia C005 del 2017, y no crean que aquí el que se está protegiendo es al hombre, porque uno siempre piensa, están protegiendo al hombre. No, aquí a quien se está protegiendo es a la mujer que está en situación de desempleo y que depende económicamente del hombre. Es a ella a quien se está protegiendo. Pareciera que se protege al trabajador, pero realmente cuando uno lee las consideraciones de la sentencia y por qué se llegó a la decisión, debemos decir y ser claros en que a quien se está protegiendo es a la mujer desempleada y en últimas, por supuesto, ni siquiera será la mujer, sino al niño o niña que está por nacer. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta por qué se llegó a ese fuero. Entonces, ¿qué trabajadores, hombres, van a ser
digamos, beneficiarios de este fuero de paternidad. Los requisitos son 4 y esto es como un test. O sea, ustedes miran los requisitos y no se cumplen, pues no hay fuero. Este sí es absolutamente concreto. Entonces, lo primero, por supuesto, que el hombre sea el padre del menor que está por nacer. Acto de fe, porque pues, ¿cómo hacemos para saber si el hombre es o no es el papá del niño? Pues obviamente después lo mínimo que tendrá que pasar es que en el registro civil de nacimiento aparezca ese trabajador como el padre del menor de edad. ¿Qué pasará el día de mañana si él me dijo a mí que era el papá y así lo informó y posteriormente no aparece así en el registro civil? Pues por supuesto habrá un engaño al empleador y podremos tomar acciones disciplinarias. El segundo punto, que la madre, es decir, la pareja del trabajador, no esté trabajando. ¿Qué implica que no esté trabajando? Que no esté cotizando al sistema de seguridad social. Ese es el parangón. O sea, no puede estar afiliada como cotizante al sistema de seguridad social. Ustedes saben que hoy en día esa consulta se puede hacer a través del ADRE, se puede hacer a través de Prosiga, se puede hacer a través de miseguridadsocial.com. O sea, tenemos una cantidad de herramientas para saber si está cotizando o no. Entonces, importantísimo, si la pareja de mi trabajador embarazada está trabajando y está como cotizante al sistema de seguridad social, bien sea como dependiente o como independiente, no hay fuero de paternidad. El tercero, que el trabajo del padre sea la única fuente de ingresos, es decir, volvemos al mismo punto, la madre no puede estar afiliada ni como cotizante, ni como cotizante dependiente, ni como cotizante independiente al sistema de seguridad social. Y por último, importantísimo, no solamente no puede estar afiliada como cotizante, sino que obligatoriamente tiene que estar como beneficiaria del trabajador en su núcleo familiar en el sistema de salud. ¿Cómo hago esa consulta? Ya les dije que esa consulta, creo que ya todos sabemos cómo hacer esa consulta hoy en día, es muy fácil, en línea. Entonces, esta es la información que yo debo consultar para saber si eventualmente puede haber lugar al fuero de paternidad o de maternidad extendido para alguno de mis trabajadores. ¿Deben cumplirse los 4 requisitos? Sí. Si su pareja no está como beneficiaria en el sistema de seguridad social, no hay protección de fuero de paternidad. Muy bien. Pasamos entonces a, digamos, quizá el que tiene más aplicación en la práctica, que es el fuero de salud o el fuero de estabilidad ocupacional reforzada. ¿Cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta? Básicamente la Corte Constitucional lo que está protegiendo o los 3 elementos que nos dice que está protegiendo a través del fuero de estabilidad ocupacional reforzada son, número 1, personas que se les impida o se les dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores. O sea, estamos hablando en principio de una enfermedad o de una patología que tiene un impacto en la labor que desarrolla el trabajador. De alguna manera lo limita, de alguna manera lo restringe, de alguna manera la afecta. Segundo punto, que esa condición de debilidad sea conocida por el empleador. O sea, estamos hablando de una situación de salud que el trabajador ya puso en conocimiento del empleador, no es una situación oculta. Aquí hay un manejo difícil y es el con el tema de las enfermedades mentales, porque hay muchos trabajadores que no manifiestan, jamás dicen que están padeciendo una enfermedad mental, incluso muchas veces están consumiendo algunos medicamentos que pueden generar algunos problemas con la labor que están desarrollando. Y sí hemos tenido problemas en la práctica con esta situación. Por eso es muy importante estar haciendo el monitoreo desde el tema de seguridad y salud en el trabajo, desde la declaración de las condiciones de salud del trabajador. Hoy en día más importante aún porque ustedes saben que a través de los protocolos de bioseguridad, pues hay que hacer una declaración de condiciones de salud del trabajador cuando se va a reintegrar y saber exactamente en qué condiciones está frente al riesgo mayor que tenemos hoy, que es de carácter biológico, que es el tema del COVID-19. Entonces, número 1, que se impida digamos, el desarrollo de sus labores normalmente. Segundo, que sea conocido por el empleador. Y tercero, que no exista justificación suficiente para la desvinculación. Era lo que estábamos hablando muy en línea con lo que hablábamos al comienzo. Si definitivamente se le terminó el contrato porque está enfermo y porque ya estaba aburrido de esa persona, pues seguramente voy a perder la acción de tutela porque no podré demostrar ninguna razón objetiva que justifique la terminación del contrato de trabajo. Entonces, tengan en cuenta aquí que en materia de tutela, prácticamente lo que opera es una presunción. Se presume que esa persona que manifiesta que está enferma y que prueba, digamos, presenta un dictamen médico, se presume que su contrato terminó por esa causa. Quien tiene toda la carga de probar lo contrario soy yo como empresa. Entonces, si yo no contesto la tutela o yo me defiendo mal de la tutela, seguramente tengo un riesgo del 90% que esa persona le den una orden de reintegro y que yo tenga que pagar retroactivamente todo lo que hemos hablado al comienzo de esta charla. Entonces, estas son, digamos, las situaciones que están protegidas o que ha señalado la Corte Constitucional que están protegidas. Este tema es muy denso, este tema tiene una cantidad de aristas jurídicas
pero yo quiero resumírselos muy puntualmente. Aquí pasa lo que pasa en muchas ocasiones, que ustedes oyen en los noticieros que dicen, se presentó un choque de trenes. ¿Cuáles son los trenes? Los trenes son la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Son dos cortes, digamos, la Corte Constitucional para estos casos me conoce las acciones de tutela y la Corte Suprema de Justicia para estos casos digamos, conoce las demandas ordinarias, o sea, la demanda común y corriente que presenta todo el mundo ante un juez del trabajo para que le paguen algo, ¿cierto? La tutela es para que se protejan derechos fundamentales. En principio no va detrás de que hagan un pago, sino que se proteja un derecho constitucional. Entonces, la Corte Constitucional dice blanco, la Corte Suprema de Justicia dice negro. Y eso nos pasa en muchos temas relacionados con el fuero de salud. Entonces, para que hagamos un análisis muy puntual, concentración total en este punto. ¿Qué es lo que pasa? Para la Corte Constitucional, él les puse las 3 sentencias, digamos, más importantes en este momento y las más recientes. O sea, con esas 3 sentencias, cualquier persona, o si tenemos ahorita colegas dentro de la charla, estas 3 sentencias son el núcleo fundamental, el eje fundamental en este momento de la protección. Entonces, ¿qué pasa para la Corte? La Corte lo que dice es, si no se logra demostrar esa causal objetiva por parte del empleador y no hay permiso del Ministerio de Trabajo, se presume que esta terminación es discriminatoria, por lo tanto hay lugar al reintegro. Y el Ministerio de Trabajo expidió una resolución interna que va completamente en línea con esa posición de la Corte Constitucional. Y el ministerio lo que dice es, señor empresa, si usted tiene una justa causa, demuéstreme que agotó un procedimiento disciplinario, páseme todos los documentos, páseme el proceso disciplinario y yo le autorizaré esa terminación. Digamos que el ministerio solo tendría competencia para analizar el tema desde lo formal, o sea, no si había justa causa, si no había, sino si se agotó un proceso disciplinario de acuerdo con las reglas del respeto al debido proceso, que si le trasladaron las pruebas, que si hubo una diligencia de descargos, que si tuvo la oportunidad de presentar un recurso contra la decisión. Todos esos puntos, ¿cierto? Entonces, el ministerio solo revisa lo formal, lo disciplinario, pero no se mete con la justa causa. Y dice que cuando hay razones objetivas, o sea, si hay terminación del plazo o hay finalización de la obra, pues deben también pedir permiso ante el ministerio, pero mostrando que no hay otra actividad en la cual puedo poner al trabajador en la empresa, lo cual pues en la mayoría de los casos es imposible. Tendría que demostrar que absolutamente nada en la empresa lo puede hacer el trabajador, que no hay nada compatible con su situación de salud y en ese caso el ministerio me autorizaría. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento, Corte Constitucional y Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia me dice, si usted tiene una justa causa de terminación del contrato, justa causa, hay una falta grave, un incumplimiento grave de sus obligaciones o prohibiciones. Si hay justa causa, usted puede terminar ese contrato de trabajo así la persona tenga fuero de salud. ¿Cuál es el tema? Que ¿quién va a conocer de la tutela? La Corte Constitucional. Y para la Corte debía haber pedido el permiso ante el Ministerio de Trabajo. Entonces yo tendré que tener una justa causa muy fuerte, defenderme muy bien en esa acción de tutela para tener posibilidades de lograr algo importante. Entonces eso es lo que pasa. Se los acabo de resumir una discusión jurídica de horas y horas, se las acabo de resumir en 5 minutos, pero fundamentalmente eso es lo que está pasando en materia jurídica frente a los fueros en este momento, frente al fuero de salud. Este es el test. Este es el test que ustedes tienen que hacer en este momento. Digamos, yo como empresa tengo que terminar unos contratos de trabajo porque la situación económica de la compañía no da para más y yo ya definitivamente agoté todas las posibilidades de las que hemos hablado ya incluso en otras conferencias, que son las licencias remuneradas, la licencia no remunerada con un auxilio, las vacaciones, o sea, todas esas posibilidades que digamos, no atentan tanto contra el trabajador, donde hay digamos, un esfuerzo de ambas partes, pero que no implican ni la suspensión total del contrato, ni la terminación total, sino que garantizan por lo menos un ingreso al trabajador. Ya agoté todas esas posibilidades y definitivamente me toca terminar unos contratos. ¿Qué es lo que tengo que mirar desde el punto de vista de salud? ¿Cuáles son las personas que me van a generar una alerta? Aquí me toca contest. Si ustedes encuentran que esa persona tiene una incapacidad temporal, o sea, está en este momento incapacitado, no se puede terminar el contrato. Está en un proceso de rehabilitación que implica o recomendaciones laborales o restricciones o orden de reubicación, no puedo terminar el contrato. Alerta. Tiene una enfermedad degenerativa crónica o catastrófica, alerta. Y tiene si tiene calificada o está en proceso de calificación, una incapacidad permanente parcial superior al 15%. Esto es absoluta alerta, o sea, las probabilidades de un reintegro, si ustedes encuentran estas situaciones, son de más del 90%. Entonces, alertas
Y, digamos, el marco de la pandemia o el marco de la emergencia, no pensemos, y es uno de los mensajes que queremos mandar hoy, no pensemos que la emergencia hace que ya no existan los fueros. Por el contrario, existen los fueros y además son personas que ahora están en circunstancias de más debilidad de la que estaban antes. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este es el test. Estas son las alertas que tengo que tener en cuenta si voy a terminar este tipo de contratos. Muy bien. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el fuero de salud, de estabilidad ocupacional reforzada. Siguiente fuero. Estamos hablando del fuero de prepensionado. Y era un fuero que no se hablaba tanto antes, pero hoy en día se está hablando mucho. Además porque el adulto, digamos, el adulto mayor es un tema del cual se está hablando aún más, porque ustedes saben que los mayores de 70 años, pues en este momento están en confinamiento obligatorio y quién sabe hasta cuándo van a seguir en confinamiento obligatorio. Y ha habido varias resoluciones y circulares que me están hablando del tema de los mayores de 60 años con circunstancias o que presenten circunstancias de morbilidad. Entonces el tema se ha despertado muchísimo. Entonces, ¿quién es prepensionado? Lo primero que ustedes deben tener en cuenta, porque yo sé que a uno muchas veces el gerente la pregunta es, ¿pero dónde está ese fuero? Muéstreme dónde está la ley que dice eso. Pues aquí no hay ninguna ley que diga esto. Son sentencias de la Corte Constitucional, jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencias de tutela que han empezado a proteger este fuero de prepensionados, pero que ya se han vuelto reiterativas. O sea, digamos que ya podemos hablar de jurisprudencia constitucional, porque ya hay unos parámetros claros, hay varias sentencias y definitivamente se está aplicando. Entonces, ¿quiénes son los trabajadores? ¿Cuáles son las condiciones para que yo pueda hablar de un fuero de prepensionado? Son personas que están dentro de los últimos 3 años anteriores a cumplir la edad para pensionarse. O sea, ¿cuándo se pensionan las mujeres? A los 57, los hombres a los 62. O sea, 62, 3 para atrás, 57, 3 para atrás. Ahí aplica el fuero. Y son personas que dentro de esos 3 años van a cumplir, tienen la expectativa de cumplir su número de semanas o el capital suficiente para pagarse una pensión. Este tema es tremendamente técnico, entonces vamos a intentar otra vez focus total para entenderlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Soy hombre, en este momento, ejemplo, soy hombre y tengo 60 años. ¿Estoy dentro de los últimos 3 anteriores a cumplir la edad de jubilación? Sí. Y estoy afiliado en Colpensiones y me hacen falta 50 semanas. Tengo 1.250 semanas. Ustedes saben que hoy en día para pensionarse en Colpensiones se necesitan 1.300. Me hacen falta 50, es decir, cotizar un año más. Más o menos 50 semanas son más o menos un año de cotización. Por lo tanto, si mantienen mi contrato de trabajo de aquí hasta los 62, lograría pensionarme. ¿Tengo fuera de prepensionado? La respuesta es sí, porque voy a cumplir tanto la edad como el requisito de las semanas de cotización dentro de ese periodo de los últimos 3 años. ¿Qué pasa si yo ya cumplí las semanas? Si yo ya tengo 1.400 semanas cotizadas, ¿hay fuero? La respuesta es no, no hay fuero porque la Corte ha sido enfática al señalar que a pesar de que esté dentro de los últimos 3 años, si ya cumplió las semanas, no hay lugar al fuero de prepensionado. ¿Ok? Eso tiene que quedar absolutamente claro. Si ya cumplió las semanas, no hay fuero. La gran pregunta es, ¿cómo hago yo para saber si tiene fuero? Solamente puedo hacerlo si tengo acceso a la historia laboral. ¿Qué pasa si el trabajador no me la quiere entregar? No tengo nada que hacer. Entonces, ¿podré tomar decisiones a ciegas en muchos casos? Sí, porque no tengo ni idea. Obviamente hay algunos parámetros, hay trabajadores que llevan mucho tiempo en la empresa, hay personas que yo veo su hoja de vida y encuentro que han trabajado en 227 sitios antes. Pues hombre, seguramente ya puedo decir, oiga, mínimo esta persona ya tiene las 1.300 semanas, pero en muchos casos se toma una decisión a ciegas. ¿Qué pasa con el tema fondos privados? Es aún más difícil de manejar, porque en el fondo privado ustedes saben que lo que le piden a uno es tener una plata, un capital. ¿Cómo hago yo para saber cuánta plata tiene y si esa plata le alcanza para pagarse la pensión o no? Dificilísimo, dificilísimo. Pero por lo menos sí sé que si esa persona tiene por lo menos 1.150 semanas, tiene derecho a una cosa que en un fondo privado se llama garantía de pensión mínima. O sea, que le paguen un salario mínimo de aquí en adelante. Sí, cuando no, digamos, no cumple el capital necesario, pero sí tiene por lo menos 1.150 semanas de cotización. Entonces, si una persona está en fondo privado y ya tiene las 1.150 semanas de cotización, digamos que ya sé también que es una persona que puede acceder a la pensión y no tendría tampoco el fuero de prepensionado. Les voy a presentar un cuadrito que no es mío, realmente pues es extraído de la última sentencia de la Corte Constitucional, la T 055 de este año 2020. Y este es un indicador bien importante para ustedes porque volvemos a lo mismo. A mí me gusta que ustedes puedan hacer un test, un chuleo y se den cuenta si realmente hay alarma o no. Aquí nos dice, la persona está a 3 años o menos de cumplir la edad, está dentro del periodo, 3 años o menos, y le faltan
las semanas o el capital requerido. ¿Tiene prepensión? La respuesta es sí, fuero de prepensionado. Está a 3 años o menos, pero ya cuenta con las semanas o el capital mínimas requeridas. ¿Tiene fuero? Fue el caso que pusimos ahorita. La respuesta es no. Está a 3 años o menos de completar las semanas, pero ya cuenta con la edad. Tiene la edad cumplida, pero le están haciendo falta 3 años o menos para pensionarse. La Corte ha extendido ese fuero, entonces fíjense que podría ir más allá de los 62 o más allá de los 57. O sea, estamos hablando de una persona que tiene 63 años y le está haciendo falta un año para pensionarse, o 10 semanas o 20 semanas, pues para la Corte tendría ese fuero. ¿Qué pasa si la persona está a 3 años o menos de cumplir la edad, pero a más de 3 años de cumplir las semanas o el capital? No tendría fuero de prepensionado. Entonces, importantísimo que ustedes cojan el trabajador, miren fecha de nacimiento, cuántos años tiene, cuántas semanas o el capital, y con la tablita, el cuadrito, determinen si hay lugar o no hay lugar al fuero. Más fácil, imposible. Entonces, ahí está la información. Muy bien. Y llegamos a quizá al que, digamos, al fuero que realmente yo creo que es el que va a empezar a desarrollarse. Va a tener muchísimas acciones de tutela, va a tener decisiones que seguramente van a ser muy controvertidas. Va a haber jueces que definitivamente digan que no aplica, otros que sí, pero yo personalmente creo que va a ser el más movido, y es el tema de los padres cabeza de familia. Quiero decir padres cabeza de familia, pero tener en cuenta una cosa: existe solamente un antecedente importante de tutela frente a protección de madres cabeza de familia en el sector privado. Ojo que no estoy hablando del sector público. En el sector público tenemos otras reglas, tenemos un tema de retén social. El sector público, por supuesto, no podemos hablar ahorita, pero digamos tiene mucho más decantada y unas reglas mucho más claras frente a la protección a madres cabeza de familia. En el sector privado solamente tenemos esta sentencia del año 2015, o sea, fíjense que hemos tenido 5 años para que la Corte pueda llegar a pronunciarse otra vez sobre este tema de madres cabeza de familia, y hasta ahora no tenemos otro pronunciamiento importante, pero estoy seguro que van a empezar a moverse de manera importante. Entonces, ¿qué nos dijo esa sentencia T535 del 2015? Nos dijo lo siguiente, fíjense: ¿quién tendría estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de familia? La mujer trabajadora que cumpla los siguientes requisitos. Número 1, que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. Entonces, vamos poniendo a un ejemplo, una mujer que se va a llamar María. María trabaja en mi empresa y tiene 2 hijos, uno de 7 años y uno de 5 años, y es madre cabeza de familia. Segundo, que esa responsabilidad sea de carácter permanente. No sé la Corte para qué nos dice que es de carácter permanente, porque uno es mamá permanentemente y esa responsabilidad va a estar permanentemente, pero bueno, lo anoto porque hace parte de las condiciones que estableció la Corte. Tercero, dice: su pareja o murió o está ausente de manera permanente o abandonó el hogar, o se puede demostrar que se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones cuando se encuentre presente pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como incapacidad física, sensorial, psíquica o mental. O sea, no es el vago que se sienta en el sofá a ver Netflix mientras la mujer trabaja y cuida a los niños, sino es la pareja que no puede trabajar porque físicamente tiene una incapacidad que no le permite trabajar. Entonces, ¿quién va a ser madre cabeza de familia? La que tiene pareja, pero su pareja está incapacitada para trabajar. No es que esté desempleado, ojo, es que está incapacitado para trabajar. O definitivamente no tiene pareja porque el padre o nunca apareció o no tiene ni idea quién es, o abandonó el hogar y definitivamente se sustrajo de todas sus obligaciones. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Si yo tengo una madre cabeza de familia, pero está recibiendo una cuota de alimentos, bien sea por acuerdo o bien sea por una sentencia, si está recibiendo la cuota de alimentos, pues digamos que no podría alegar estas circunstancias porque sí tiene un apoyo, a pesar de que sea obligado, de que lamentablemente haya tenido que demandar para que cumplieran con una obligación esencial del ser humano, pero digamos tendría ese apoyo económico. Pero aquella que no tiene ningún apoyo de ninguna parte, o que tiene a su pareja y su pareja no puede trabajar, o sea, ella también trabaja para atender a esa persona discapacitada, digamos que tendría esa calidad de madre cabeza de familia para estos efectos del fuero. Y por último, dice que haya una deficiencia sustancial de ayuda a los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar. Yo les hago una pregunta: ¿cuántas mujeres en Colombia cumplen en este momento esos 4 puntos y esos 4 requisitos?
yo creo que una cantidad muy importante, creo que estamos hablando de millones de mujeres que cumplen estas características. Si estas mujeres pueden llegar a demandar por vía de tutela para reclamar su estabilidad laboral reforzada, pues fíjense que se está abriendo una posibilidad tremenda desde el punto de vista judicial para alegar un fuero que en este momento tendría otra connotación adicional. Y es que la madre cabeza de familia tiene 2 niños en la casa que tienen que quedarse en la casa porque no pueden ir al colegio. ¿Con quién los va a dejar si estamos hablando de personas que no tienen ayuda de su pareja, o no existe, o no está, o no tienen ese apoyo de la familia, o sencillamente la persona que lo pueda ayudar es la mamá de la trabajadora que tiene 72 años y que salir a de la casa no puede porque está prohibido? O se lo voy a dejar con el vecino. ¿Cómo voy a dejar con el vecino con el riesgo del contagio del COVID-19? Fíjense que estamos hablando de una situación tremendamente compleja y delicada. Entonces, en la medida en que más sectores de la economía se abran, más madres cabeza de familia va a haber que digan, oiga, ¿yo cómo hago para salir de la casa? No tengo la posibilidad porque no tengo con quién dejar a mis hijos. Entonces, fíjense que no solamente se va a juntar todo este tema de la estabilidad que ya venía, sino con esta situación adicional y este problema adicional que se está presentando con sus hijos que tienen que quedarse confinados en la casa recibiendo clases o educación virtual, que además necesitan el apoyo, porque ahora ella ni siquiera se puede dedicar completamente al trabajo porque necesita dedicarle no sé cuántas horas de la mañana a la educación, a apoyar la educación de sus hijos. Creo que por fin estamos entendiendo una cosa fundamental, básica, elemental, y es el valor que tienen los profesores en nuestra sociedad. Mi mujer, mi esposa es profesora y trabaja el doble o el triple de lo que trabajaba antes, y me siento absolutamente orgulloso porque el esfuerzo que están haciendo para dar digamos, este soporte y este apoyo es fundamental. Y los padres nos estamos dando cuenta realmente de la labor que hacen esos profesores con nuestros hijos. Entonces, ya no solamente hogar, ya no solamente trabajo, sino además educación de los hijos. Entonces, fíjense, estamos hablando de una situación humana, más allá del derecho, más allá de toda una situación humana que requiere un manejo importante por parte de las compañías. O sea, es una consideración especial. Usted es madre cabeza de familia, hombre, yo tengo que tenerla dentro del listado de trabajadores que primordialmente deberían hacer trabajo en casa. ¿Qué pasa si es operaria? ¿Qué pasa si no puede definitivamente hacerlo? Pues hombre, tendremos que mirar alternativas. Nos inventamos un pico y placa y ella va a ir a trabajar 2 días a la semana, 1 día a la semana. Y las otras labores miraremos cómo las puede solventar remotamente. Podemos intentar pasar a un medio tiempo para por lo menos garantizarle la mitad de su salario, hacer una reconversión salarial y decirle, mire, usted solamente va a trabajar tantas horas, le voy a pagar tanto en salario, desalaricemos esta porción para que baje un poquito la carga prestacional. Tenemos que empezar a ser inventivos y tenemos que empezar a darnos cuenta que es un problema de ambas partes y de todos. Yo como empresa tengo una cantidad de problemas, y yo decirle en este momento a mis clientes, mire, además tenemos que fijarnos en las madres cabeza de familia, seguramente me vuelvo el tipo más harto y aburrido del mundo. Y seguramente lo que menos esperan oír mis clientes, pero son una población en este momento tremendamente vulnerable que tenemos que tener en cuenta, y dentro de esta solidaridad que estamos buscando, donde nos apoyamos todos mutuamente, tienen que ser una población que esté encabezando esa lista de personas que necesitan consideraciones especiales en la relación laboral. Muy bien. Llegamos al punto final de nuestros 15 minutos finales, que es qué nuevas situaciones pueden llegar a configurar un fuero dentro del marco de la pandemia. Por supuesto, lo que les acabo de hablar de las madres cabeza de familia le agrega un punto adicional importantísimo para considerarlo como un fuero que ha tenido, digamos, modificación, o que por lo menos ha subido de estatus en este marco de la pandemia, sin duda. Pero hay otros que claramente se derivan de la situación como tal de la pandemia. Y el primero clarísimo es, ¿qué pasa con el trabajador que está contagiado con el COVID-19? ¿Tiene fuero de salud? Claro, sin duda alguna tiene fuero de salud durante por lo menos los 14 días en que va a estar aislado y que se supone que el virus empieza a dejar el cuerpo. Mientras esté en esa cuarentena y con su diagnóstico y esté incapacitado, sin duda alguna opera un fuero de salud. No hay nada que hacer, digamos, no hay consideración adicional. Para las empresas que lo que piensan es en cuándo le va a terminar el contrato, digamos, entre comillas, ¿cuál es la ventaja? Pues que va a terminar, porque el COVID-19, esperemos, o por lo menos en el 80% de los casos, 90% de los casos, realmente las estadísticas lo que muestran es en el 95% de los casos, digamos, se supera. Tenemos un 5% de los casos lamentable, que es el que nos tiene en toda esta situación, porque mientras haya de por medio un muerto, pues hay que tomar decisiones.
pero digamos, la mayoría de lo que va a hacer es recuperarse. Entonces, en la medida en que se vaya recuperando, pues por supuesto la situación del fuero, de la protección especial, pues va terminando. Ese es clarísimo y digamos que por regla general el trabajador que es diagnosticado con el COVID-19 debería tener una incapacidad y si la EPS o la ARL, dependiendo quién sea, es muy difícil que la ARL dé la incapacidad a menos que sea una persona del sector salud. Por regla general va a ser la EPS. Es muy importante que si la EPS no le dio la incapacidad al que está diagnosticado, yo como empresa solicite esa incapacidad o la persona solicite esa incapacidad porque sin duda es una incapacidad que está a cargo del sistema de seguridad social. Entonces, persona diagnosticada debe tener su incapacidad y la tiene que pagar el sistema de salud. ¿Listo? ¿Qué pasa o cuáles son los casos más complicados de manejar? Los trabajadores que tienen síntomas compatibles con la enfermedad. Entonces, obviamente estamos hablando de labores exceptuadas. Digamos, trabajadores que puedan ir en este momento a las empresas que ya estén autorizadas. Voy a hablar del caso de Bogotá porque es imposible hablar de todo el país, porque cada municipio y ciudad tiene sus reglas, pero como sé que la mayoría de empresas que asisten tienen su sede en Bogotá, lo voy a hacer como ejemplo. Digamos, en Bogotá sabemos que en este momento tenemos que tener un plan de seguridad, un plan de movilidad seguro, que tengo que registrar obligatoriamente. Tengo que registrarme en la página que tiene dispuesta la Alcaldía de Bogotá para tal fin y me tienen que autorizar el funcionamiento, tengo que registrar mi protocolo de bioseguridad y tengo que hacer parte de las actividades que ya están exceptuadas. Entonces, las que conocemos ya, digamos, fundamentalmente, todas las del comienzo de bienes esenciales, domicilios, etcétera, y se nos han abierto en este momento manufactura, construcción, y en este último tramo de la semana pasada se nos abrieron, digamos, la industria automotriz, algunos temas de comercio al por mayor, otros temas de comercio al por menor. Esas actividades requieren autorización de la autoridad local. Repito, en Bogotá es a través de la página web, subo todos los documentos que me piden y una vez esté autorizado puedo empezar a trabajar. Entonces estamos hablando de empresas donde haya una actividad exceptuada. Si usted, trabajador, lo obligan a trabajar en una empresa que no tiene actividad exceptuada, no debe ir a trabajar, se puede negar a trabajar y si le terminan ese contrato de trabajo puede interponer una acción de tutela porque incluso el empleador puede estar incurriendo en un delito, si está operando una actividad que no es exceptuada. Puede poner las quejas ante el Ministerio de Trabajo, puede activar todos los mecanismos, repito, si lo van a obligar a trabajar en una actividad que no sea exceptuada. Si es exceptuada y yo como trabajador, el empleador me dice, señor, tiene que presentarse a trabajar en tal fecha y estoy cumpliendo los protocolos, los requisitos, los permisos y efectivamente yo voy a trabajar y se está cumpliendo con el termómetro y la distancia y el alcohol y el tapabocas y todo, no tendré ninguna razón para negarme a trabajar. Por supuesto, todos tenemos miedo de salir a la calle, todos tenemos miedo al contagio, pero no es razón válida el miedo si el empleador realmente está cumpliendo con todas las obligaciones en materia de su plan de movilidad seguro, distancias, etcétera. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo un trabajador de actividad exceptuada que llega un día, llego con el termómetro y el termómetro da 38 y empezamos a hacer la revisión y definitivamente está presentando todos los síntomas compatibles con el COVID-19. Obviamente hay que activar todo el protocolo que está establecido en la resolución 666, la diabólica, le digo yo, y en las normas locales, en este caso el decreto 127 de la Alcaldía de Bogotá. Llamaron 123, EPS, ARL, etcétera. ¿Qué pasa si tienen los síntomas compatibles, pero no se determina finalmente que tuvo el COVID-19? No le hicieron la prueba, no salió el resultado, lo que fuera. Y duró 14 días esa persona confinada, pero sin incapacidad y sin diagnóstico. Fíjense que ahí está la diferencia. Esa persona tendría fuero, tiene fuero o no tiene fuero durante, digamos, el periodo de cuarentena. En principio uno diría sí porque finalmente no sabemos si sí o si no tiene el COVID-19, pero el tema es que no está presentando los síntomas, o sea, no estamos hablando de una persona enferma como tal. Entonces, digamos, hablar de un fuero no es tan claro como el que sí tenga el diagnóstico. Vuelvo al mismo punto. En último caso, pues después de los 14 días, yo podré terminar el contrato de trabajo. La gran pregunta que surge aquí, más allá del fuero, es ¿quién le va a pagar esos 14 días al trabajador que está en cuarentena, pero no tiene el diagnóstico o la incapacidad? Está en el limbo. Está en el limbo porque me lo mandan a cuarentena, pero el sistema de seguridad social no va a cubrir el pago de esa incapacidad. Entonces, aquí nos toca alguna de las soluciones que nos hemos inventado a través de o licencia remunerada parcial o una licencia no remunerada con el apoyo o el auxilio durante ese tiempo o las vacaciones durante ese tiempo. Cualquiera de todas esas alternativas laborales que ya hemos hecho 3 o 4 capacitaciones con mi planilla, que les hemos dado una cantidad de herramientas para llegar a acuerdos con los trabajadores durante ese tiempo. Y por último, pues tenemos el caso, incluso el caso más
digamos, indirecto, por decirlo de alguna manera, que es el de las personas que están en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguien que ya ha sido diagnosticado. Entonces, aquella persona que tuvo hace 2 días contacto con tal persona, con su pareja, que fue diagnosticada con el COVID-19. Esas personas tenemos exactamente la misma situación, 14 días durante los cuales el sistema de seguridad social no cubre nada y tendremos que llegar a algún acuerdo desde el punto de vista laboral, digamos, para cubrir esa contingencia. En principio, tengo que ser muy claro, el que tendría fuero, sin duda, sin discusión alguna, sería el que tenga el diagnóstico y el que se encuentre incapacitado por el sistema de seguridad social. Muy bien. ¿Qué otro tema importante ha salido en el marco de la pandemia? Pues las personas que tengan antecedentes de enfermedad crónica o condición que represente alto riesgo de contagio, condiciones de morbilidad. Aquí, digamos, ya hay como un panorama bien interesante o bien definido, todo lo que tiene que ver con diabetes, antecedentes cardíacos, y, enfermedades inmunosupresoras, ¿qué otra? Tema respiratorio, antecedentes respiratorios. Todos esos que tienen esa comorbilidad ya, digamos, importante detectada, pues por supuesto entran también dentro de esa lista que les dije de los primeros que deberían ser trabajo en casa, con las madres cabeza de familia. Por supuesto estamos hablando de población que ya incluso ni siquiera es el problema, digamos, entre comillas, de tener al hijo en casa, sino en este caso es el problema de la vida de la persona, el riesgo que representa para la persona, digamos, la posibilidad del contagio. Entonces, es muy importante aquí que ustedes tengan en cuenta que de acuerdo con la resolución 666 del Ministerio de Salud, al comienzo, cuando los trabajadores van a empezar a trabajar en mi empresa otra vez, tiene que haber una declaración de condiciones de salud, tiene que haber una revisión de el protocolo de bioseguridad como tal para ver cuáles son esos antecedentes médicos, esas situaciones de morbilidad. Entonces yo debo tener esa información. Digamos que aquí ha pasado, y voy a decirlo digamos muy expresamente, no debería decirlo tan expresamente, pero sin duda ha pasado a un segundo plano el tema de la reserva médica y la reserva de la información y los datos personales. Ha bajado un poquito sin duda, porque prima como tal la protección de la salud tanto del trabajador como de sus compañeros en el lugar de trabajo. Entonces, sí tiene que quedar muy claro y se le pregunta claramente al trabajador si presenta alguna de estas circunstancias, entonces yo tengo el registro y tengo la información que me dice si es una persona que presenta alto riesgo frente al tema. Y es una persona que por supuesto tendría que estar, repito, en esa primera línea de personas que hagan trabajo en casa o que sigan en alguna de los acuerdos que hemos manejado de licencias, etcétera, pues digamos, mientras se va superando un poco más la situación. Entonces, por supuesto, nos dicen que prioridad trabajo en casa. ¿Qué pasa aquí? Importante, para que lo tengan en cuenta. La resolución, la diabólica, la 666 del Ministerio de Salud, prácticamente dijo o dice que los trabajadores de 60 años que tengan situación de morbilidad no pueden trabajar. Y eso generó un caos y un problema grande y dijeron que se estaba discriminando y las empresas, por supuesto, el grito en el cielo diciendo, ¿y qué hacemos con esas personas que no pueden trabajar? Porque pues el que pueda hacer trabajo en casa no hay problema, pero el operario, el que tenga que estar presente. Entonces el ministerio después sacó una circular número 30. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta una cosa. Resolución es más importante normativamente hablando que una circular. O sea, la circular está aquí y la resolución está aquí. Esa circular dijo que debía entenderse que el mayor de 60 años que tiene situación de morbilidad, debo entender que lo que tengo que aplicar es lo siguiente. Número 1, prioridad en trabajo en casa. Número 2, que en caso de que por la naturaleza propia del trabajo, digamos, no se pueda ejecutar desde casa, tiene que haber un análisis de reconversión laboral tendiente a asignarlos en un puesto de trabajo con un mínimo de contacto de persona a persona y con turnos preferentes especiales. Entonces, lo primero que tendré que hacer yo es mirar si hay posibilidad de reconversión para que esa persona tenga el menor contacto posible con cualquier persona en la compañía. Y segundo, tengo que establecerle turnos preferentes y especiales. Preferentes y especiales tanto frente al movimiento de la compañía como frente al movimiento del transporte público. O sea, no lo puedo poner de ninguna manera en horarios pico. Ustedes saben que en Bogotá tenemos unas restricciones dependiendo si soy construcción, manufactura o comercio. Hay unos horarios establecidos. Pues hombre, me tendré que acomodar tanto al horario que ya se está establecido como mirar cuáles son esas horas menos críticas donde el trabajador puede movilizarse. Y tercero, me dice que la monitorización de estos trabajadores, el monitoreo tiene que ser permanente, tiene que ser especial y que prácticamente tiene que estar en la alerta médica o en un seguimiento médico permanente de estas personas para evitar un agravamiento de su condición de salud o, por supuesto, lo primero que tengo que evitar es la posibilidad del contagio.
Población que tengo que tener en primera línea, dentro de todo lo que hemos estado hablando de consideraciones de trabajo en casa, mujeres en estado de embarazo, sin ninguna duda, y por eso les dije que íbamos a retomar el tema al final, sin ninguna duda, primera línea digamos, en personas que van a salir a retomar operaciones, no deberían salir. Debería hacer todos los esfuerzos para que ese tipo de personas no salgan. Ya hablamos del madre o padre de cabeza de familia con hijos infantes. Aquí extiendo, porque ya les dije, la jurisprudencia me habla de madre y realmente me está hablando solamente de mujer, pero en la pandemia pues tenemos otra consideración adicional y es que también hay padres, cabeza de familia, que no pueden salir de la casa porque tienen un niño y están en las mismas condiciones de la madre cabeza de familia. Entonces es una población que se vuelve también absolutamente vulnerable frente al tema. Y no solamente estas madres o padres cabeza de familia, sino aquellas personas que convivan o sean cuidadores de un adulto mayor que presenta circunstancias de morbilidad. Entonces, yo vivo con mi papá tiene 80 años y mi papá tiene todos los antecedentes en materia de diabetes, materia cardíaca, etcétera, y yo voy a salir en la calle con el riesgo de traerle el virus. Fíjense que no solamente estamos hablando de las condiciones médicas del trabajador, sino las condiciones médicas del núcleo esencial con quien está conviviendo el trabajador. Las empresas van a decir, pero ¿cómo voy a hacer yo todo esto? Además de que no tengo plata, de que no tengo flujo de caja, de que no tengo nada, para operar voy a tener que mirar cuáles son las condiciones familiares del trabajador. Pues hombre, sí, porque estamos protegiendo vidas, sí, porque hay unos protocolos de bioseguridad y sí, porque tengo que cumplir una cantidad de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para poder operar otra vez. Entonces, los que están pensando ya empezar a operar otra vez, bien sea de manufactura, bien sea de comercio al por menor, automotriz, etcétera, y los que ya vean que ya se empieza a oír runes de otros sectores que van a empezar a abrirse dentro de las próximas semanas, hombre, tienen que empezar a trabajar en todo esto, primero para identificar cuál es su población laboral, para saber cuáles son sus necesidades de instalaciones, para saber qué tengo que hacer, cuáles son las herramientas de trabajo, los elementos de protección personal mínimos que necesito. Entonces, mínimo, ustedes saben que todo el mundo va a tener que suministrar tapabocas, alcohol, lavado de manos. Hay unos elementos de protección personal mínimo, el termómetro, que son obligatorios para todos. Entonces, tener en cuenta eso. Y por supuesto, una población que son los trabajadores con 70 años o más. Ustedes me van a decir, en Colombia no hay trabajadores. Sí, hay muchos trabajadores con 70 años o más. Esos definitivamente no pueden trabajar porque no pueden salir de la casa. Así sea actividad exceptuada, los mayores de 70 años, 70 o más años, no pueden salir de la casa. Entonces, hay una respuesta absoluta frente a ese tema. Muy bien. Quería comentarles, yo sé que después de, digamos, dentro de todo lo que hemos hablado, hay otra cantidad de temas que ustedes tienen una cantidad de inquietudes, empezando por el tema del beneficio del 3% en pensiones, empezando por el tema que salió ahorita del subsidio de la nómina, hay una cantidad de dudas con el tema del subsidio de la nómina, si me aplica, si no, si puedo terminar contratos, qué pasa con los que están en licencia. Todo este material lo tenemos en nuestra página web de www.barrerapalacio.com. Y nosotros, créanme que tenemos un estilo, y por eso lo llamamos estilo Barrera Palacio, porque somos muy gráficos. Acá les estoy mostrando como ejemplo, 4 de las infografías que hemos desarrollado, porque queremos ser muy prácticos. Si ustedes se han dado cuenta digamos, en la forma en que les he entregado la información, no es hablar de la ley, la jurisprudencia, sino que ustedes entiendan en un lenguaje muy práctico y sencillo de qué es lo que estamos hablando. Entonces ahí encuentran una cantidad de infografías, encuentran videos, hemos desarrollado, ya tenemos como 5 o 6 videos con más de 1000 visitas, porque lo hacemos con un lenguaje muy práctico para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Entonces ahorita que yo sé que la urgencia en este momento está siendo el tema del subsidio del Estado para el pago de apoyo de nóminas, tenemos unas pregunta y respuesta. ¿Puedo hacer tal cosa? Nosotros contestamos, sí puedo, no puedo. Pregunta por pregunta en un lenguaje muy sencillo, pueden descargarla también. Acá les dejo, si le ponen la camarita de su celular a ese código QR, esta información igual la vamos a compartir, le pueden tomar el pantallazo. Solamente haciéndole a ese código QR, llegan a ese documento de preguntas y respuestas del aporte estatal, que les digo, está abierto en nuestra página web, lo pueden descargar, lo pueden consultar. Si tienen alguna cosa o alguna inquietud, la página web tiene una cantidad de herramientas para que se contacten con nosotros. En todas las redes sociales, en YouTube, LinkedIn, Facebook y Twitter, también hay una cantidad de información que pueden descargar. Los invitamos a visitar, a seguir si les gusta la información. Queremos
realmente hemos diseñado un estilo importante para llegarle a la gente en esta materia. En la página pueden encontrar también un servicio especial que hemos diseñado para las empresas en esta época de COVID-19, con una asesoría muy puntual que se hace virtual en una hora que se puede dividir en varias partes. Es a un costo de verdad muy cómodo. Pueden consultarlo también en la página web y tenemos una auditoría de aportes de pago a seguridad social para que le quede bien hecho lo del descuento del 3%, lo del pago del 3% en pensiones, para que le quede bien hecho los reportes que tiene que hacer para el pago de subsidio de nómina. Les agradezco muchísimo su atención. Fuimos más puntuales que un inglés, más puntuales que el Big Bang, perdón, es que el Big Bang, que el Big Ben. Los invitamos de verdad a seguirnos y a llegar a toda esta información. Y nada, Barrera Palacio Abogados queda a sus órdenes. Yo le agradezco infinitamente, como siempre, a mi planilla por invitarnos. Valoro infinitamente lo que están haciendo, porque entregar toda esta información a sus clientes, digamos, sé lo que cuesta en esfuerzo administrativo, operativo, todo. Entonces, valórenlo porque están en el mejor operador de pago de aportes de seguridad social. Muchas gracias a Prime Business también por brindarnos las herramientas para poder llegar a todas estas personas que necesitaban la información. Les agradezco muchísimo, quedamos a la orden. Dios los bendiga y nada, a seguir persistiendo dentro de esta situación de crisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por este espacio que nos ha habilitado de conferencia virtual para lograr brindarnos información importante en este momento. Te agradezco, podamos dejar unos minuticos más el código QR para que las personas puedan escanearlo. Nos lo están solicitando por el chat. Parte de mi planilla, Barrera Palacios y Prime Business, agradecemos a todos por su valiosa participación en este espacio de conferencia virtual. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, como Mi Planilla, Barrera Palacio Abogados, Prime Virtual, Prime Business Consultores.